estemos reunidos hoy aquí por un solo propósito. Y si de casualidad usted no sabe o no recuerda cuál es ese propósito, deseo que la palabra sea quien le revele ese gran propósito por el que nos encontramos aquí. Bien, le voy a pedir el favor que me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 1 al 3. Esta prédica tiene un nombre, tiene un título, y le voy a pedir el favor que lo tenga allí muy presente, porque durante y al final va a ser de suma importancia, es como esa pieza clave, y es: el rey lo ha llamado. Ese es el título que lleva esta enseñanza: el rey lo ha llamado. Bien, teniendo aquí el segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 1 al 3, dice así: Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro de pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, y con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Muchas gracias. Allí que nos encontramos en pie, por favor, dispongámonos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Rey, por permitirnos hoy estar acá. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, de que tu palabra sea quien hable, Dios. Te pido, Señor, que quites a Ana María y seas tú, Señor, sea tu palabra en mi boca. Te pido, Señor, que quites toda distracción, todo pensamiento, todo lo que venga, Señor, y te quite a ti, Señor, el primer lugar. Te pido, Señor, que esta palabra sea viva y vivificada, Señor, en nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí presentes y quienes se encuentran aquí a través del medio virtual. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Bien, antes de empezar quisiera contarles un poco acerca de este libro, el libro de Reyes. Entonces el libro de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, empieza con David, el rey David, de la sucesión del trono del rey David a su hijo Salomón. Entonces nos cuenta acerca de todos los gobernadores y de los reyes que tuvo tanto Israel como Judá. Cabe aclarar que Israel antes era uno solo, pero como consecuencia fue dividido. Esta causa la veremos más adelante. Entonces, cada gobernador que nos cuenta quién fue, cómo lo hizo, no solo nos cuenta eso, sino también unos criterios. Fueron 3 criterios. Primero, adoraron a dioses ajenos, ese es el primero. Segundo, el rey liberó al pueblo de la idolatría, ese es el segundo. Y el tercero, si fueron fieles al pacto del Señor. Estos 3 criterios menciona durante el primer y segundo de libros, mientras que nos habla de sus gobernadores. Ahora bien, no todos los reyes fueron malos, no todos los reyes fueron buenos, pero aquellos que hicieron lo bueno, es decir, lo que hicieron agradable ante los ojos de Dios, es decir, su corazón se apartó para Dios, aún así fallaban, eran hombres. Por lo tanto, esos reyes, ninguno de esos reyes que cuenta el primer y segundo libro, no fueron el rey prometido. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque fallaban. Entonces ninguno de ellos fue el rey prometido, el rey que tanto esperaban, el rey que traería el reino de los cielos a su pueblo, es decir, a su nación. Estos reyes fueron imperfectos, no fueron prometidos por a causa de un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado fue que su corazón se apartó de Dios. Su corazón dijo: yo no necesito de ese Dios, yo puedo solo. ¿Sí? Quitaron los mandamientos, lo que Dios les había dado, y dijeron: no, yo no necesito eso, yo soy rey. Y no solo el rey falló,
sino que como ellos eran la cabeza de la nación, quienes tomaban las decisiones, también su pueblo fallaba y su pueblo pecaba ante los ojos de Dios. Este es el contexto del primer y segundo libro de Reyes. Hoy vamos a ver un rey, su nombre es Josías. Allí en el capítulo 22, si usted mira con detenimiento, no tiene un título. Es decir, que es la continuación de lo que viene hablando en el capítulo 22. Le voy a pedir el favor de que no mire allí el celular o la Biblia, míreme fijamente, por favor. Porque en el capítulo 22 nos cuenta acerca del rey Josías, de quién fue, cómo reinó, pero no lo vamos a leer, yo se lo quiero contar. ¿Listo? Entonces ponga sus ojos y permanezca allí muy atento. Y quiero que durante que le voy contando quién es este rey Josías, imagíneselo. ¿Listo? Bien. Entonces, el rey Josías, ¿cómo es que se llama? Lo tienen muy claro, perfecto. El rey Josías empezó a reinar, es decir, se sentó en el trono en Jerusalén, que era la capital de Judá. Él estando allí, siendo rey, empezó a buscar algo. Y cuando usted busca algo, es porque no lo tiene o porque no lo encuentra. Este rey empezó a buscar no algo, sino a alguien. Empezó a buscar algo que le hacía falta en su corazón. Él puso los ojos en el rey David y dijo: este rey es diferente. Este rey David tiene algo diferente que yo no tengo. Y no por ser el rey David, sino por el Dios de David. Él dijo: él tiene algo que yo no tengo. Entonces él empieza a buscar, a indagar, a escudriñar eso que le hace falta, y cuando lo encuentra, consigo trae unas consecuencias, unas buenas consecuencias. Cuando el rey Josías encuentra a ese Dios que le hacía falta, empieza a hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Es decir, que hace lo agradable, lo que a Dios le goza, lo que a Dios le place. Él empieza a hacerlo recto ante los ojos de Dios, y además no se aparta ni a derecha ni a izquierda del camino que Dios ya había estipulado. Pasan unos años y el rey Josías empieza a limpiar a Jerusalén, a Judá, a muchas de las ciudades que estaban allá a su alrededor. Empieza a limpiar lo asqueroso, lo sucio, lo inmundo, lo que huele mal. Como cuando usted limpia su casa, por allá puede ver algo que huele mal, que daña el olor de la casa, daña la imagen, y usted empieza a limpiar y a limpiar. Así mismo hizo el rey Josías, empezó a limpiar. Pero usted se preguntará: bueno, ¿y qué era eso sucio, eso que era asqueroso ante los ojos de Dios? Y es que ese pueblo tenía dioses ajenos. Antes, cuando buscaban y hacían dioses ajenos, eran tangibles. Entonces ellos decían: bueno, hoy necesitamos lluvia, entonces vamos a hacer allí un becerro para la lluvia y vamos a adorarlo. El rey Josías empezó allí a limpiar, a destrozar, a demoler, los tumbaba y los hacía añicos. Y no solo a los dioses, sino también a sus ídolos. Es decir, todo aquel que su corazón estaba en esos dioses ajenos, él los tomó y los hizo polvo. Y empezó a limpiar a aquellas ciudades de lo inmundo que era tener dioses ajenos. Cuando el rey Josías termina de limpiar esta inmundicia, estas esculturas, estas imágenes, estos dioses que no era el Dios verdadero, él vuelve a Jerusalén. Y estando allí, él pone su mirada en el templo que Dios le permitió hacer a Salomón. La promesa era que si el corazón del pueblo y del rey se apartaba solamente para Dios, la presencia de Dios estaría allí en el templo. Esa era la promesa. Como el rey Josías estaba buscando y había encontrado lo que tanto añoraba, lo que tanto le hacía falta en su corazón, cuando lo encuentra, él pone su mirada en el templo. Resulta que antes, en los capítulos anteriores del capítulo 23 del rey Josías, resulta que muchos de esos reyes hicieron lo malo. Es decir, su corazón se apartó y dejaron que vinieran y saquearan el templo, robaban todo lo que estaba allí y hacían lo malo en el templo. Es decir, que este templo fue olvidado
fue dejado, fue apartado. Y poco a poco fue rompiéndose ese templo. Bien, entonces el rey Josías, al tener a Dios en su corazón, puso su mirada en aquel templo que había sido olvidado y dijo: no, esto no puede seguir así. Mandó a reunir a todos sus siervos y aquellos trabajadores de confianza y dijo: vayan y compren lo mejor de lo mejor para reparar el templo. Entonces ellos diligentemente fueron, compraron lo mejor de lo mejor. Había un siervo, un sacerdote llamado Hilcías. Bien, este sacerdote se encontraba allí haciendo lo que el rey le había encomendado, pero él encontró algo. Usted podrá imaginarse qué se habrá encontrado. Bueno, lo que se encontró fue un pergamino, un libro, y no era cualquier libro, sino era el libro de la ley. Entonces él, allí asombrado al encontrarse ese libro, corre ante el rey y le rinde cuentas por lo que ya le había con antelación mandado hacer, pero ahora le dice: he encontrado este libro, y se lo lee. Y el rey, al escucharlo, al oírlo atentamente, su corazón se conmueve, su corazón se humilla y se contrista, y allí rompe sus vestiduras. Cuando rompían sus vestiduras era en señal de desesperación. Entonces el rey dice: no, según lo que me dice, pues entonces la ira de Dios es grande contra nosotros y contra los moradores de estas ciudades. Vayan y pregúntenle al Señor qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar conmigo. Entonces los siervos corren ante la profetisa Hulda. Dios habla por medio de ella y ella les dice: sí, mi ira es grande contra ustedes porque ustedes me han abandonado, han hecho que su corazón se aparte y busque dioses ajenos. Ustedes hicieron esculturas e imágenes debajo de lugares frondosos y allí su corazón se humilló y buscó adorar otro Dios que no era yo. Entonces sí, mi ira es grande contra ustedes y todos los moradores de esta ciudad. Pero en cuanto a ti, rey Josías, como te has humillado y te has quebrantado en mi presencia y has llorado, yo tendré misericordia de ti y podrás descansar junto con tus padres, y tus ojos no verán el mal que traigo para esta ciudad. Este es el contexto de lo que venía pasando en el capítulo 22. Esta es la historia del rey Josías. Ahora quiero preguntarle así rápidamente: ¿usted cómo se habrá imaginado a este rey? Yo le quiero confesar que cuando la primera vez que yo leí este texto, yo me imaginaba a un rey grande, un rey fortachón, un rey con barba, así, pues por todo lo que hizo. Es que tenía mucha autoridad, tenía dominio para hacer todo lo que hizo, entonces yo me imaginaba a un señor. De pronto usted se lo habrá imaginado así, no sé cómo se lo habrá imaginado, pero quiero contarles que ese rey que empezó su reinado en esa ciudad, en Jerusalén, quien se sentó en el trono y buscó lo que su corazón no tenía, que era nada más y nada menos que Dios, tenía 8 años. Ese rey tenía 8 años, ¿bien? Ese rey que empieza a limpiar y a quitar toda la inmundicia que eran los dioses ajenos, ese rey tenía 12 años, pasaron unos años, tenía 12 años. Ese rey que ahora en el capítulo 23 nos está hablando y que con poder mandó a reunir a todos, ese rey ahora tiene 18 años. Bien, puede que no sé si a su vista esté algún joven, así estaba en ese momento, un joven quien se sentó allí en el trono y con autoridad hizo todo lo que le acabo de contar. En el capítulo 22, versículo 20, que es el último, dice: por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esto es lo que les acabo de contar. Ahora viene la continuación. Hubo una acción, una consecuencia. Capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a los ancianos de Judá y de Jerusalén.
Bien, entonces el rey, cuando ya hizo todo aquello, limpiar y limpiar, los reunió a todos, a su pueblo. Versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Hagamos una pausa allí. Hay algo muy importante y es que el rey reunió a todos. El rey reunió sin límite alguno. Hoy, si usted puede mirar allá a su alrededor, hoy estamos acá reunidos desde el más pequeño hasta el más grande. No sé cuánto tenga el más pequeño, de pronto tendrá meses, hasta el más grande. Hoy el rey ha reunido a su pueblo, a su nación, desde el más pequeño hasta el más grande. Él reunió a todos sin cargo. Dijo, bueno, usted es sacerdote, usted no necesita venir, usted ya sabe. No, usted es profeta, Dios ya le habrá hablado. No, él reunió a todos, sin límite alguno. Él los reunió. Y no los reunió en su castillo, no los reunió en una plaza grande, no los reunió en un lugar donde les diera sombra y viento. No, él los reunió en la casa del Señor. Él los reunió en la casa del Señor. Aquella casa que estaba siendo olvidada, que había sido saqueada y rota, pero que la palabra estaba allí guardada, Él los reunió allí. La casa del Señor no se limita a estas 4 paredes que ustedes ven acá. La casa del Señor es cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros somos la casa del Señor y hoy Él nos ha reunido a su iglesia, a su pueblo, sin limitación alguna. Y Él los reúne. Bien, ahora en el versículo 2 continuamos, dice, y leyó y oyéndolo ellos todas las palabras del libro de pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Aquel libro del pacto que encuentran era el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 31, versículo 33, allá adelantico. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este versículo nos ayudará a entender cuál era el pacto que Dios hacía con su pueblo. ¿Por qué era tan importante ese pacto? Capítulo 31, versículo 33. Bien, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este era el gran pacto que Dios hacía con su pueblo. Él mismo dijo, yo me voy a encargar de escribir en su corazón y en su mente la ley y los mandamientos. Yo los escribiré. Y la promesa es que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese era el gran pacto y este pacto que habla aquí en Jeremías sigue vigente. Es el mismo que tenemos hoy. Y es que Él ha escrito su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Pero cuando vino Jesús aquí en este nuevo pacto hay un plus, hay algo más. Y es, acompáñenme por favor a Mateo 26. Mateo 26, 28. Este es el pacto que sigue igual. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y ahora en nuestro corazón y nuestra mente está su palabra. Pero ahora hay algo nuevo, algo que ellos no tenían. Israel no tenía, pero nosotros tenemos y con ello trae muchas más bendiciones. Versículo 28. Mateo capítulo 26. Versículo 28, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, que el pacto de que somos su pueblo y Él es nuestro Dios sigue igual. Ahora, lo nuevo que hay es que tenemos la sangre de Jesús. Si usted viene por primera vez o ya lleva tiempo, bueno,
por favor, grábese esto muy bien, y es que el nuevo pacto es que ahora la sangre de Jesús está en nosotros, la sangre de Jesús nos ha limpiado, por ello tenemos el perdón de pecados y gracias a ello podemos tener el acceso al reino de los cielos. Ese es el pacto. Usted y yo tenemos un pacto, somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y ahora la sangre de Jesús nos limpia, nos purifica y nos justifica delante del Padre. Este es el pacto. Por favor, volvamos allí al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Y dice, el versículo 3, y poniéndose el rey en pie, junto a la columna. Hagamos allí una pausa un momento. Cuando el rey se puso en pie, él se hizo junto a la columna. La columna es la base, es el pilar, es algo fundamental que necesita un edificio. Por ejemplo, aquí estas columnas son muy importantes para que eso se sostenga. Bien. La pregunta es, ¿quién es su columna? ¿O usted quién o qué está cimentado? Esa pregunta téngala allí en su mente, ¿bien? ¿Quién es su columna? Porque el rey se paró junto a la columna para hacer ese pacto, a eso tan importante. Continuemos allí con el versículo 3, y poniéndose en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Recordemos ellos por qué estaban haciendo este pacto. Porque el rey tenía que pararse junto a una columna y hacer un pacto. ¿Por qué? Resulta que el pueblo y los reyes habían pecado, es decir, que su corazón se había apartado. Por eso ese pacto, porque como su corazón estaba pecando, ellos dijeron, no, esto no puede seguir así. Tenemos que de corazón hacer un pacto con Dios. ¿Sí? El pecado era que su corazón se había apartado. Y durante la prédica ustedes de pronto han escuchado mucho la palabra corazón. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué es el corazón? El corazón no solo se limita al órgano que usted y yo tenemos, va más allá. El corazón son los pensamientos, el corazón son los deseos, son los sueños, son los anhelos, solamente lo que usted y Dios conoce. Eso allá íntimo, esa voluntad que usted quiere hacer, ese es el corazón. Y hay dos tipos de corazones. Uno es el humilde y otro es el soberbio. Aquel corazón que tiene soberbia, aquel corazón que tiene autoexaltación, es decir, yo puedo, usted no me ve, vea, yo lo logré solo. El autosuficiente, el que dice es que yo por mis fuerzas he logrado, yo por mi inteligencia, por mi carácter, por lo que yo soy. Ese corazón es el soberbio. Y sobre todo porque no conoce quién es Él y quién es Dios. Pero aquel corazón humilde que no tiene todo esto, el corazón humilde que dice yo no soy nadie. Yo no soy nadie y yo si soy alguien es por Dios. Aquel corazón humilde que dice yo deseo esto, pero voy a consultarlo con Dios. Voy a mirar su palabra y voy a mirar qué dice Él, qué quiere que haga Él. Es ese corazón humilde, el que no busca satisfacer sus propios deseos. Aquel rey Josías no estaba buscando satisfacer sus deseos, no, él estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Pero usted de pronto allí pensará, bueno, ¿y cómo hago para tener ese corazón humilde? ¿Cómo hago para tener ese corazón humilde y no tener un corazón soberbio o quitar esto? Bueno, le tengo una gran noticia. Si usted en verdad lo desea, genuinamente lo desea, hay una buena noticia. Acompáñenme por favor a Ezequiel, allá adelante. Ezequiel 11, capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20. Entonces, si usted en verdad desea que su corazón sea cambiado y quitar ese corazón altivo y tener uno humilde como lo tuvo Jesús, porque Jesús mismo dijo, oigan, síganme,
yo soy manso y humilde de corazón. Si en verdad queremos seguir el ejemplo del que Él no buscó hacer su gloria, Él no buscó decir, es que yo soy. No, Él dijo, es por el Padre. Si usted en verdad desea ese corazón, Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ese corazón de piedra es aquel que dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de su palabra, yo no necesito, yo soy, yo puedo. Ese es el corazón de piedra. Pero el corazón de carne que pone Dios es para algo, que nos lo dice en el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Aquí de nuevo vemos el pacto, es decir, que si nosotros en verdad deseamos y permitimos que Dios sea cambiando el corazón, con ello traerá de nuevo el pacto, el gran pacto, y es que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Ahora bien, sé que esto va a ser un poco duro, perdóneme, pero así lo dice la palabra, y es que si usted no desea cambiar ese corazón de carne, aquí en el versículo más adelante del 21 dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras deseos de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Es decir, si yo en este momento, sabiendo que Dios puede cambiar mi corazón, yo decido no hacerlo, decido yo puedo solo, yo no necesito ese nuevo corazón, yo no necesito a Dios. Bien, algún día usted y yo tendremos que rendirle cuentas al Padre, pero Él lo hará con todo gusto, cambiar el corazón para que usted sea su pueblo, para que yo sea su pueblo y Él sea nuestro Dios. Ahora, teniendo este nuevo corazón, vamos a entrar un poco más a detalle de esa palabra corazón. ¿Y se acuerdan de aquel tiempo del templo que había sido olvidado, que había sido dejado? Ese templo que estaba roto y herido. Recuerden que ese templo somos ahora nosotros, ¿sí? Ese templo somos nosotros, somos la casa del Señor. Puede que nuestro corazón y nuestro templo, es decir, allá, por favor, personifíquese de la palabra templo, allá. El templo me voy a poner como ejemplo de Ana María, puede estar roto, puede tener heridas, pudo haber venido el enemigo y saqueado y robado todo lo que había allí. Pudieron haber hecho cosas malas allí con el templo de Dios, o usted mismo pudo haber hecho cosas malas con el templo de Dios. Incluso puede que hayan habido ahí dioses ajenos. Puede que usted haya puesto idolatría, puede que lo hayamos hecho y hayamos olvidado ese templo, pero ahora lo que importa no es que el templo esté allá roto y usted se quede cegado ahí, no, lo que importa es que Dios lo está mirando y Él quiere cambiar ese corazón, quiere decir, sí, hay heridas, pero yo las voy a sanar, sí, usted está rota, pero yo voy a curar eso, yo lo voy a hacer. Ese templo que está olvidado y que tras del hecho, bueno, como dato, y es que en el templo metían dioses ajenos, habían reyes que decían, bueno, tenemos este dios, se llama Acera, vamos a meterlo aquí, vamos a colocarlo dentro del templo para también exaltarlo. Puede que esa casa, ese templo, como somos nosotros, puede que haya dioses ajenos en nuestro corazón. Ahora nosotros no necesitamos hacer un dios ajeno tangible. Si yo necesito plata, no voy a decir, bueno, voy a hacer un Dios para la plata. No, ahora el corazón, lo acabo de decir, ahora el Dios está en el corazón, allá en lo secreto, donde nadie lo ve, allá es donde uno coloca dioses ajenos, allá, en el templo, en el corazón del templo es donde pueden haber dioses ajenos. Puede que una vez no se dé cuenta que existen otros dioses. Pero si usted desea saberlo, Dios renovará el corazón y pondrá uno de parte de Él. Ahora tenemos este corazón nuevo, por lo tanto tenemos un nuevo pacto. Por favor, repítalo, yo seré por su pueblo. Dígalo allí con más convicción, como si, mejor dicho, estuviera bien despierto. Yo soy su pueblo, yo por su pueblo. Y él por nuestro Dios.
Muy bien, este es el pacto, que la sangre de Dios está en nosotros y que Él transformará el corazón, renovará el corazón si en verdad lo deseamos, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Pero aquí el rey Josías decía, bueno, vamos a hacer el pacto delante del Señor para cumplir sus ordenanzas, sus testimonios y sus estatutos. Usted se podría preguntar, y bueno, ¿yo qué debo cumplir? De todo esto que está acá escrito, ¿qué es lo que debo cumplir? ¿O cuántos mandamientos debo de cumplir para alcanzar eso? Le tengo una gran noticia. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 39. Bien, Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Dice, bueno, antes de esto, un fariseo se le había acercado a Jesús y le preguntó, ¿y cuál es el gran mandamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el gran mandamiento? Entonces Jesús le responde y le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Aquí en el versículo siguiente nos dice que también hay uno semejante y es amar al prójimo como a sí mismo. Estos dos se resumen como la ley, el pilar de los mandamientos. Bien, lo importante es que amemos al nuestro Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Hay algo curioso y es que estos tres criterios, estas tres cosas que mencionan son internas. Por ejemplo, él no dice, ámelo con sus fuerzas así. No, él está hablando de algo interno, algo que usted y yo no podemos ver. Es decir, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu mente, yo no puedo ver tu alma. Puede que el alma sí se exprese. Por ejemplo, yo ahorita estoy feliz, entonces se va a notar porque voy a levantar la voz, o si estoy triste se va a notar. El cuerpo puede expresar esos sentimientos y esas emociones, pero el corazón y la mente solo lo conoce Dios. Es decir, que allá, en lo secreto, donde nadie lo ve, allá hemos de amar al Señor nuestro Dios. El corazón son los pensamientos, son los deseos, son lo que más anhelamos, pero sobre ello hemos de amar al Señor. Allá si usted se encuentra triste, feliz, angustiado, preocupado, sobre ello debemos de amar al Señor. Si su mente, cuando se refiere a mente, se refiere a entendimiento, es decir, que ahorita hemos de entender a quién estamos amando y a quién debemos de amar y quién es Dios, debemos de entenderlo. Eso es lo que el Señor quiere. El rey en este momento, el rey Josías, reunió a su pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, sin importar cargo alguno, y mencionó el pacto, ese pacto que la sangre de Jesucristo ahora estaría en nosotros. Ese es el nuevo pacto para nosotros, que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. En esta parte del nuevo mandamiento, del pacto, que lo que Dios quiere y busca de nosotros, que es amemos al Señor nuestro Dios. Esta palabra, por ejemplo, no sé, puede que le pase a todos, puede que no, pero uno como joven a veces quiere dominar el mundo. Uno como joven quiere decir, yo tengo estos sueños y yo quiero alcanzarlos y yo voy, pero con eso. Y no está mal, está bien, está bien tener sueños, está bien tener anhelos, pero lo malo es cuando ponemos aquello en primer lugar. Cuando yo digo, yo deseo ser tal persona en un futuro, pero pongo mis ojos ahí y no en Dios. Puede que ese Dios no sea el estudio, aquí nos encontramos jóvenes, puede que no sea prácticamente el estudio, podemos ser nosotros mismos. Cuando a veces buscamos solo satisfacernos a nosotros, cuando solo buscamos que nuestra alma y nuestro corazón sea saciado sin importar qué, allí es cuando estamos poniéndonos a nosotros como Dios, cuando estamos poniendo al trabajo como un Dios, cuando estamos diciendo, bueno, no importa, yo voy a seguir en lo mío, yo lo voy a lograr porque es lo que yo quiero, pero estoy olvidando a Dios. Y Dios significa
el primer lugar. Entonces todo aquello que robe el puesto de Dios es un Dios ajeno. Y acuérdese que el rey Josías limpió la inmundicia. Ahora no tenemos al rey Josías, aquel joven de 18 años, ahora no lo tenemos aquí, pero sí tenemos un rey que va a limpiar la inmundicia de la casa, del templo que somos nosotros, del corazón del templo. Si usted en verdad lo desea, yo lo deseo. Este es el gran propósito. Al principio les decía que esperaba y anhelaba que entendiesen cuál era el propósito por el que estamos aquí. Y espero que la palabra sea quien lo haya revelado. Es decir, que el propósito por el que Dios quiere que estemos aquí reunidos es para que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hasta el momento, en el segundo libro de Reyes, volvamos allí un momento, por favor. Hasta el momento viene hablando de todo lo que hizo el rey Josías, es decir, las acciones que hizo él por consecuencia de lo que escuchó y entendió allí en su corazón. Pero el pueblo también tiene una parte. Y recordemos que nosotros en este momento somos el pueblo. Y el rey Josías hay un rey mucho más grande que él. Hay un rey sobre todos los reyes que es Jesús. Y la postura del pueblo, y es que dice, y todo el pueblo confirmó el pacto después de que Josías, el rey Josías, se levantó junto a la columna, junto al pilar, que el pilar y la base fundamental debe ser Jesucristo y su palabra. Esta debe ser la columna de nuestra vida. Día y noche debe ser nuestra columna. El rey se paró junto a la columna e hizo pacto, pero el pueblo también hizo algo, y es que aceptó ese pacto. En otras versiones dice que el pueblo se puso de pie como símbolo de que aceptaban el nuevo pacto. Quiero contarles que el rey Josías falleció, murió. Antes de morir él hizo reformas, hizo cambios a los estatutos, y él dijo: por decreto, por ley, nadie puede venir acá a traer otro Dios, sino que el corazón de nosotros debe estar puesto en Dios. Y mientras que él estuvo allí reinando, el pueblo obedeció a lo que estaba allí escrito. Pero cuando el rey muere, quien le sigue en el trono vuelve a hacer lo malo, y el pueblo vuelve a sus andanzas. Es decir, fue algo temporal. Y puede que a nosotros nos pase que a veces estamos bien y cualquier cosa llega y decaemos. Pero lo importante es que ahora hay un Dios que es eterno, un Dios que no tiene fin, un Dios que no va a morir, un Dios que sí va a cambiar y va a reformar no la ley, sino el corazón, en donde está escrita la palabra de Dios, la mente, el corazón y el alma. Allí es donde va a estar Dios. No sé si durante la palabra usted ha examinado su corazón, porque esto me llevó mucho a examinar mi corazón. Yo pensaba, ¿yo qué voy a tener dioses ajenos? Yo sé quién es Dios y yo sé cuál es mi postura, pero no crean. Yo como joven Ana María sí tenía allí cosas fundamentales en mi vida, personas, cosas, sueños más importantes que Dios. Eso era lo que yo pensaba. Pero cuando la palabra llega, limpia y quita. Y ahora esos sueños, que no está mal tener sueños y anhelos, ya no están encima de Dios, sino que ahora van de la mano con el Padre. Ya no es yo quiero estudiar, yo quiero hacer, yo quiero viajar, yo quiero y lo voy a hacer por mi cuenta. No, ya no es eso. Ahora es: Padre, yo lo deseo. Si tú me lo permites, espectacular, y si no, tendrás cosas mejores para mí. Ese es el corazón humilde. Ahora, no sé si ustedes recuerden cuál es el título de la enseñanza. ¿Alguien? Están súper atentos hoy. El rey lo ha llamado. Yo en este momento no soy el rey Josías, no, hay alguien mucho mejor, y es Jesús. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su columna? ¿Quién es su Dios? Porque el mío es Jesús. Y está en su palabra. Ese es el Dios, ese es mi rey.
Y el rey lo ha reunido hoy aquí sin limitación alguna. Oiga, joven, hoy lo ha reunido aquí Dios porque quiere que usted entienda y tenga muy grabado que Él es su Dios, Él es su rey y Él quiere que lo ame y Él cambiará su corazón, quitará esos dioses ajenos y quitará la inmundicia de lo que hay. También para el joven, para el adulto, para el niño más pequeño, ha de entender que es muy importante que guarde su corazón. Del corazón mana la vida y el corazón es engañoso, pero solamente hay uno que lo puede entender y lo puede cambiar y es Jesús. No sé si usted en verdad desee de corazón que desee que Dios haga ese pacto en usted. Si es así, ¿por qué no tomamos esta palabra y la vivificamos? Me refiero a que en el capítulo 23, versículo 3, en la última línea dice, y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, todo el pueblo se puso de pie en símbolo que aceptaban el pacto. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.